Bienvenidos a On the Record, el nuevo programa de entrevistas en profundidad de I24 Noticias en inglés. Cada semana hablaré con expertos y tomadores de decisiones de Israel y la región sobre los temas clave del Medio Oriente. Es un placer presentar a mi invitado de esta noche, Charles Lister. Lister es investigador principal y director de la iniciativa siria en el Instituto de Medio Oriente. Él asesora a las Naciones Unidas en temas relacionados con Siria y también funge como testigo experto y asesor en contraterrorismo para organismos policiales de Estados Unidos, Europa y Australia. Charles Lister, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme, es un placer. Así que vamos directo al grano. Ha pasado poco más de un año desde la caída del régimen de Assad y el inicio del gobierno de transición encabezado por el presidente Ahmad al-Shara. ¿Cómo describirías este último año para Siria y los sirios? Bueno, primero tenemos que reconocer que después de casi 14 años de guerra, no creo que casi nadie esperara que las cosas colapsaran y se transformaran tan rápido como sucedió hace un año. Así que todo lo que ha pasado desde entonces ha sido, ya sabes, un shock para el sistema, algo sin precedentes en muchos sentidos, y estoy seguro de que hablaremos de todo eso, creo. Cuando Ahmed al-Shara llegó a Damasco y formó su gobierno provisional, luego de transición, estableció como objetivo priorizar la política exterior. Creo que hubo una comprensión de que si Siria tenía alguna posibilidad de, ya sabes, lograr pasar por una transición con éxito, entonces iban a tener que recuperar cierto nivel de credibilidad y legitimidad internacional. Creo que en política exterior cualquiera reconocería que lo ocurrido es casi milagroso considerando quiénes son y quién es él. El hecho de que él se dirigiera a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre, siendo el primer presidente sirio en más de medio siglo en hacerlo. El hecho de que las sanciones de Estados Unidos y Europa hayan sido levantadas a una velocidad récord y que Siria ahora haya sido recibida en el escenario internacional tan rápidamente. Considerando quién lidera este gobierno de transición, es milagroso. A nivel interno, es mucho más desafiante. Muchas de esas razones que quizá mencionemos están ligadas a los 14 años de conflicto civil, pero también los más de 50 años de la dictadura dinástica de los Assad sobre el país, que enfrentó a minorías contra minorías, minorías contra mayorías, y realmente dividió al país. Salir de una guerra civil siempre sería un reto, intentar unir de nuevo las piezas del rompecabezas. Y eso es antes de que enfrentemos, ya sabes, una economía destruida, una infraestructura hecha pedazos y todo lo demás que viene con eso. Así que a nivel interno ha sido un reto mucho mayor. Aunque yo diría aún está muy lejos de ser perfecto en el país. Tomando en cuenta los 12 meses completos, hay una clara indicación de que las cosas probablemente seguirán mejorando. Pero mejorarán lentamente debido a la enorme magnitud de los desafíos que deben enfrentarse. Así que estoy totalmente de acuerdo en que hay desafíos variados tanto a nivel nacional como externo, pero empecemos con los nacionales. Una de las principales críticas contra el actual gobierno sirio es que sus fuerzas armadas dependen en gran medida de combatientes extranjeros. Estos son islamistas de regiones como Asia Central u otros lugares, muchos de los cuales ni siquiera hablan árabe, pero aún así son una parte integral de las Fuerzas Armadas sirias. Sin embargo, muchos de ellos fueron acusados de cometer atrocidades contra las minorías. Ya sean los drusos o los alawitas en la costa, ¿cómo puede Damasco esperar recuperar la confianza de las minorías, los drusos, alawitas o kurdos, cuando tienes a esos elementos representando la bandera siria? Sí, bueno, quiero decir, escucha, la cuestión de los combatientes extranjeros es importante y creo que debemos establecer algunas verdades precisas aquí. Primero que nada, en el Ministerio de Defensa, los no sirios representan aproximadamente el 5% del Ministerio de Defensa. Esta no es una fuerza armada dominada por combatientes extranjeros de ningún modo. Habiendo dicho eso, ese aproximadamente 5% del Ministerio de Defensa es sin duda el más polémico y el más desafiante, creo. El hecho de que la administración de Trump, de todas las administraciones estadounidenses, le dio luz verde a Damasco para establecer una división del Ministerio de Defensa para albergar
combatientes extranjeros que estaban dispuestos a someterse a la autoridad estatal es algo extraordinariamente sin precedentes, y no creo que nadie hubiera esperado que eso sucediera. Pero creo que esto demuestra el reconocimiento en Washington de la complejidad sin precedentes de los desafíos que enfrenta este gobierno en Damasco. Creo que los combatientes extranjeros han estado involucrados en algunas de las atrocidades que hemos escuchado, pero estructuralmente el desafío mucho mayor en realidad es fusionarse. Los remanentes del llamado Ejército Nacional Sirio, principal instrumento de influencia turca en el norte de Siria, hasta la caída de Assad en el Ministerio de Defensa, que en teoría ahora debería ser, y está comenzando a reclutar de espectros más amplios de la sociedad, la cual ha observado a actores como el Ejército Nacional Sirio con gran sospecha, y con justa razón. El Estado Islámico aún tiene figuras sancionadas en Europa y Estados Unidos no los combatientes extranjeros. Ese es el mayor desafío estructural. Probablemente representan al menos el 40% del Ministerio de Defensa. Por eso entiendo que a nivel internacional se preste tanta atención a esos combatientes extranjeros. Pero si estamos viendo las posibilidades de Siria de transitar pacífica y sosteniblemente hacia un lugar mejor, estos desafíos estructurales, mucho mayores en cifras, son a los que deberíamos prestar atención y siguen siendo muy significativos. Terminaré la respuesta diciendo solo una cosa que creo que es realmente importante. El Ministerio de Defensa fue básicamente la entidad en diciembre del año pasado a la que se le dio la responsabilidad de absorber a todas las diversas facciones armadas que habían estado involucradas en el conflicto en los años anteriores. Eso siempre iba a hacer que el Ministerio de Defensa fuera un desafío mucho mayor desde la perspectiva de la cohesión, el mando y control, la unidad entre facciones, etcétera, etcétera. En la segunda mitad de 2025, el Ministerio de Defensa quedó relegado a las bases. No han jugado prácticamente ningún papel en cuanto a los desafíos de seguridad interna desde julio o agosto del año pasado. Bien, no deberían estarlo. Ya sabes, ningún país debería tener a su ejército respondiendo a incidentes de seguridad interna. Esa es la responsabilidad en Siria del Ministerio del Interior, que es la fuerza que en los últimos 6 a 8 meses ha estado reclutando de los círculos comunes de la población, de todas las sectas, de todas las etnias, para crear una fuerza que a nivel local se parezca mucho más a sus comunidades locales. Y así, en esa segunda mitad del año pasado, esa transición ha tenido un efecto muy significativo en términos de estabilizar áreas del país que antes habían sido extremadamente inestables. Y la costa de Siria es el ejemplo número 1. La costa durante la primera mitad de 2025 fue la región más constantemente inestable y mortal de Siria. En la segunda mitad del año fue la región más pacífica y estable, gracias a que el Ministerio del Interior asumió la responsabilidad en vez del de defensa. Así que se están aprendiendo lecciones, pero afortunadamente, en general, en la segunda mitad del año, esas lecciones y la forma en que se implementaron realmente resultaron en mejoras. Pero de nuevo, es inestable, es imperfecto y va a tomar mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo en que todavía hay dolores de aprendizaje, dolores de crecimiento en Siria. Me refiero a los drusos sirios con los que estoy hablando. Ellos consideran que los combatientes extranjeros son una de sus mayores preocupaciones a futuro. Pero sí quiero hablar sobre la política exterior de Damasco. Recientemente dijiste, poco después de que las fuerzas de Ashara tomaran el control de la capital, Damasco, en diciembre del año pasado, que se enviaron mensajes a Israel de que la nueva Siria no ve a Israel ni como un enemigo ni como una amenaza, pero ese mensaje no pareció haber resonado muy profundamente en Jerusalén. ¿Puedes entender por qué? Bueno, quiero decir, honestamente, creo que responderé la pregunta, pero probablemente sea una pregunta que deberían responder mejor las personas dentro de los círculos de seguridad nacional israelíes. Pero creo que ciertamente después del 7 de octubre, como alguien externo, como no israelí, pero también como alguien que estuvo en Israel hace solo unos meses, está muy claro que el entorno posterior al 7 de octubre ha hecho que el gobierno israelí adopte una postura que no solo no acepta las amenazas existentes, sino que también quiere poder anticiparse a las amenazas que puedan desarrollarse en el futuro. Y así, al ver a alguien como Ahmed al-Shara entrando a Damasco en diciembre del año pasado, claramente esa era la postura. Eso puede o no representar una amenaza hoy, pero muy bien podría hacerlo en 12 meses, así que vamos a actuar sobre eso ahora.
Ahora entiendo eso desde una especie de perspectiva psicológica. Aunque, habiendo dicho eso, conociendo Siria y a todos estos actores como yo los conozco, también creo que corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida. Analicemos los hechos claros y simples de los últimos 12 meses. En el último año, Israel realizó más de 1.000 ataques aéreos y de artillería en toda Siria. Y más recientemente se han enfocado en la región sur. En el mismo periodo de 12 meses hubo más de 750 incursiones terrestres en el sur de Siria. Pongámoslo en un lenguaje más humano, una incursión terrestre significa: las fuerzas israelíes invaden Siria, no áreas que actualmente están ocupadas por Israel, sino que invaden zonas de Siria controladas por los sirios. Inspeccionan, entrevistan a habitantes locales y regresan a territorios controlados por Israel. Más de 750 incursiones en 12 meses. En todo ese tiempo, el gobierno sirio ha respondido militarmente 0 veces. Ahora, si esto fuera, como suelen describirlo los altos funcionarios del gobierno israelí, una especie de gobierno loco como el de Estado Islámico de Irak y Siria, no habría habido 0 respuestas militares a todas esas acciones militares. Creo que cuando me miras, perdón por interrumpir, sí quiero agregar algo más a esta conversación que los funcionarios militares con los que estoy hablando están diciendo. Obviamente la amenaza no es simplemente una amenaza percibida por este nuevo gobierno, sino elementos rebeldes en el terreno. Ya sea que estén alineados con el IRGC o simplemente sean varios elementos islamistas que buscan atacar a Israel ahora. Hace unas semanas tuve en el programa a Yaakov Nagil. Él es el exasesor de Seguridad Nacional de Israel y también es el autor de la nueva doctrina de defensa de Israel. Le pregunté exactamente sobre esto y él dijo lo siguiente: como mencionaste, en esta realidad posterior al 7 de octubre, Israel no puede darse el lujo de correr el riesgo de simplemente confiar en la otra parte o esperar hasta que las amenazas se materialicen. Ahora no se trata de atacar a Siria solo por atacar, sino que cuando hay elementos terroristas que, según el ejército, están operando a lo largo de la frontera de Siria con Israel y planeando ataques contra Israel, Israel ya no está dispuesto a correr ese riesgo. ¿No tiene sentido eso? Tiene algo de sentido, pero no lo tiene. Cuando también reconoces que esas entidades de las que hablas, que en teoría tienen un interés o un deseo de atacar a Israel desde territorio sirio, esas entidades vinculadas a Irán o Estado Islámico de Irak y Siria son los mismos enemigos en los que el gobierno de Damasco ha enfocado su seguridad, especialmente en los últimos 12 meses. Son enemigos compartidos. El problema es que debido a este tipo de postura hostil al gobierno sirio, básicamente se le ha prohibido, ya sea de palabra o no. Se entiende que al ejército sirio o al aparato de seguridad del Ministerio del Interior se le prohíbe actuar en las mismas zonas sobre las que Israel tiene preocupaciones de seguridad. Pero, como escribí recientemente en el Times of Israel, al observar lo que el Ministerio del Interior en Siria ha hecho en los últimos 12 meses, han incautado, por ejemplo, y he contado cada uno de estos casos, así que esto es un hecho, más de 4.500 sistemas de armas que iban rumbo a Líbano y Hezbollah en los últimos aproximadamente 9 meses. Eso incluye más de 50 sistemas de misiles, superficie, aire, más de 500 cohetes grandes, más de 300 misiles guiados antitanque. Al mismo tiempo, el gobierno sirio, a pesar de su historia controversial, ha formado una relación extremadamente cercana y cooperativa con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y el ejército estadounidense. Tanto así, en tan poco tiempo, que el mando militar de Estados Unidos del Comando Central ha salido públicamente celebrando los efectos estratégicos de esta nueva relación. ¿Dónde, en qué dirección? Contra los representantes iraníes y contra Estado Islámico de Irak y Siria. De nuevo, las mismas amenazas, las mismas preocupaciones que tiene Israel. Así que entiendo desde una perspectiva psicológica el deseo de tomar el asunto en sus propias manos. Pero cuando ves los hechos sobre el terreno, 0 respuestas militares por parte del gobierno y una inversión extrema de recursos para contrarrestar esas mismas amenazas. En todo el resto del país, en realidad estamos viendo los ingredientes de sí. Una relación bilateral muy complicada e inusual, pero también potencialmente muy efectiva para contrarrestar estas 2 amenazas.
Entonces, básicamente te refieres a una alineación de intereses, al parecer, entre Israel y el nuevo gobierno sirio en estas áreas adyacentes a la frontera. Tras meses de estancamiento, las conversaciones entre Israel y Siria sobre un acuerdo de seguridad que incluiría esta alineación de intereses se reanudan esta semana en París. ¿Qué tan optimista eres de que Israel y Siria puedan superar las líneas rojas de cada uno y la profunda desconfianza y lograr un acuerdo de este tipo? Sí, sí, bueno, quiero decir, antes que nada, sí, hay mucha desconfianza de ambos lados, para ser sincero. Quiero decir, también he tenido muchas conversaciones muy interesantes cara a cara con los líderes de seguridad más altos en Siria, tanto del lado de inteligencia como del Ministerio del Interior. Y el grado en que no solo están abiertos, sino decididos a sanar, recuperar o arreglar estas áreas de desconfianza y luego formar algún tipo de relación de cooperación y coordinación, me sorprende, pero es muy, muy real. Así que, en teoría, cuando ves las conversaciones, creo que es muy alentador que se hayan reanudado en estos 3 meses. Más o menos hacia finales del año pasado, cuando estas conversaciones estaban congeladas, solo vimos cómo aumentaban las tensiones. Y, para ser franco, en su mayoría porque las fuerzas de defensa de Israel aumentaron significativamente la escala y la intensidad de las incursiones terrestres en Siria. La reanudación de las conversaciones es una señal alentadora. También considero positiva la reestructuración del equipo negociador de Israel. El actual embajador en Washington, el nuevo director designado o nominado del Mossad y otros han sido bastante públicos. De hecho, al sugerir eso, sí, en medio de todas las complejidades, Israel sí tiene una razón para explorar posibles acuerdos y arreglos de seguridad con el nuevo gobierno sirio. Y por eso nuevamente creo que eso también es alentador. Pero sí, las conversaciones en sí van a ser difíciles y al final son los detalles los que importan y creo que eso es lo que va a ser más difícil de resolver. Pero al final solo se resolverá si ambas partes aceptan darse una oportunidad mutuamente y observar los hechos, no los miedos ni sospechas. Y desde ese punto de partida creo que podríamos empezar a avanzar. Diré una cosa más, que es si alguien pone algo sobre la mesa. Esto ha venido a veces tanto de Estados Unidos como de Israel. Si alguien propone que un acuerdo de paz integral debe ser el punto de partida, nunca vamos a llegar a ningún lado. Quiero decir, los acuerdos de Abraham han sido una iniciativa exitosa en gran parte de Medio Oriente. Pero fue posible porque, de nuevo, para ser igual de directo, Israel no estaba ocupando territorio perteneciente a ninguno de los signatarios de los acuerdos de Abraham. No podemos esperar que Siria, ocupada por Israel según el derecho internacional, acepte las mismas condiciones de los acuerdos de Abraham. Así que eso que tenemos que aceptar todavía está muy lejos de suceder. Pero un acuerdo de seguridad, acuerdos de seguridad que lleven a algún tipo de acuerdo político, eso todavía debería ser posible. Pero va a requerir confianza y buena fe de ambas partes. Creo que el simple hecho de que las partes hayan reanudado estas conversaciones es una señal positiva. Así como no puedes ganar la lotería sin boleto, tampoco lograr un acuerdo de seguridad sin negociar. Quiero decir, hoy en día no puedes hablar de Siria sin hablar de Turquía. Eso ha surgido como uno de los principales patrocinadores junto con Arabia Saudita y Qatar. Creo que está claro que el presidente Erdogan de Turquía está buscando algún tipo de presencia dentro de Siria. Sin embargo, aunque Israel y Turquía sí tienen relaciones diplomáticas y no se consideran enemigos, la retórica de Erdogan contra Israel y específicamente contra el primer ministro Netanyahu se ha vuelto cada vez más combativa, acusando a Israel de ser peor que los nazis, a Netanyahu de ser más malvado que Hitler, diciendo, cito, Israel será detenido tarde o temprano. Y después de la cumbre entre Grecia, Chipre e Israel el mes pasado, el periódico conservador turco Yeni Shafak, creo que podemos verlo en pantalla ahora mismo, publicó en su portada: Israel ahora es la amenaza número 1, pero no es solo en los medios, como describí. Así que desde una perspectiva israelí parece que Turquía está convirtiendo a Israel en un enemigo.
Bueno, creo que la política interna turca es un caso único y he seguido la política interna turca en relación con Siria por más de una década. Es y siempre ha sido claro que Erdogan y su gobierno han usado con frecuencia una retórica violenta y grandilocuente y los medios de comunicación a veces como una forma de amenazar, pero también a veces como una manera de intentar marcar líneas rojas o disuadir amenazas potenciales en diferentes circunstancias. Así que creo que, ya sabes, Turquía no es un actor irracional. Turquía no busca la guerra con Israel. Eso no está sobre la mesa, no creo que alguna vez lo haya estado, pero la retórica exagerada y las amenazas son reales. Y me doy cuenta, por supuesto, como estadounidense y como británico, con un pie en Europa y otro en América, que es fácil decir esto. Pero la retórica violenta de Turquía no siempre debe tomarse de la manera en que creo que Israel lo ha hecho en los últimos años. No es para justificar la retórica, sino aclarar que Turquía no busca la guerra con Israel, ni vía Siria ni desde Turquía. ¿Ves un potencial de un enfrentamiento directo entre Israel y Siria o entre Israel y Turquía en Siria en algún momento en el futuro? No lo creo. No, la única manera en que eso sería posible es si estas conversaciones fracasan y luego Israel se vuelve más agresivo en Siria, llegando a amenazar la transición siria. Entonces creo que verías a Turquía, pero no solo a Turquía, comenzar a ver ese tipo de comportamiento como una amenaza directa a sus intereses estratégicos. Interesante. Esperemos que no haya errores de cálculo que nos lleven a eso. Ahora paso a la última parte del programa, el segmento de respuestas rápidas. Voy a mostrarte 3 imágenes y brevemente, si puedes, dime lo primero que te venga a la mente, así que aquí está la primera imagen. Erdogan recibió a una delegación de alto nivel de Hamas en Ankara el año pasado. Bueno, quiero decir, esta es la política exterior de Turquía, al igual que ha sido la política exterior de Qatar, que es mantener lazos abiertos con todos los diferentes actores. También es emblemático de la postura que Turquía asumió sobre la guerra en Gaza. Lo cual no significa necesariamente que Hamas tenga razón, sino que Gaza necesita ser protegida de más guerra. Esta es la postura de Turquía y creo parte de la retórica violenta en medios y del posicionamiento diplomático que busca dentro de esa dinámica regional más amplia. Sí, creo que el hecho de albergar a Hamas y la afinidad con la hermandad musulmana son elementos clave que, diría yo, alimentan aún más la desconfianza que Israel siente hacia Turquía. Ver cómo se desarrolla esto con Gaza será interesante. Ahora, la siguiente imagen muestra al líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei. Él está especialmente vulnerable estos días, considerando lo que el presidente Trump ordenó recientemente en Venezuela y las supuestas amenazas que tanto Estados Unidos como ahora potencialmente Israel están dirigiendo hacia Irán. Así que creo que Khomeini está enfrentando un periodo extremadamente frágil para Irán. En medio de las protestas también, por supuesto, que como lo han hecho en el pasado, representan un desafío directo a su autoridad. Así que, saliendo de más de 2 años de conflicto directo e indirecto, probablemente está más vulnerable que nunca. Así que sus próximas decisiones, de una u otra manera, probablemente definirán el Irán que conoceremos en los próximos 10 años. Sí, estos son días fascinantes para seguir. ¿Qué está pasando en Irán, especialmente los valientes manifestantes que están saliendo a las calles? La última imagen de esta noche, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Vaya, bueno, quiero decir, él ha salido de los últimos 2 años, en los cuales, francamente, Israel ha estado dominado por la guerra, que no fue necesariamente elegida por Israel. Creo que lo diría puramente desde su perspectiva. Ha logrado muchos éxitos en los últimos 2 años, pero ahora es momento de cambiar a una trayectoria diferente. Esos logros ahora pueden convertirse en victorias estratégicas. Si toma las decisiones diplomáticas correctas en interés de Israel, eso está por verse.
Creo que el presidente Trump aquí en Washington no quiere ver más guerra, quiere ver más diplomacia. Y ciertamente en el tema sirio hemos visto que el hecho de que estas conversaciones se reanuden esta semana es solo porque el presidente Trump lo pidió. Así que creo que la pelota está en la cancha de Bibi Netanyahu para que con suerte tome las decisiones correctas y se aleje de más conflictos. Mira, Charles, creo que las relaciones o el potencial de relaciones entre Israel y Siria son quizás el desarrollo más interesante o el posible desarrollo que está experimentando esta región. Y será muy fascinante ver cómo se desarrolla, pero no tan fascinante como fue escucharte, y realmente aprecio que hayas venido al programa esta noche. Desafortunadamente, eso es todo el tiempo que tenemos esta noche. Gracias de nuevo, Charles Lister, por tu tiempo y perspectivas. Acompáñanos la próxima semana. Aquí en On The Record puedes encontrar el programa de hoy y todos los episodios anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.